Hola, ¿qué tal amigos de Estrato Medio? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión. No lo van a creer, estoy con el presidente de la República, con el presidente Gustavo Petro, 2 años, ya casi 2 años de gobierno, y finalmente lo tenemos en nuestro medio alternativo, en Estrato Medio. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por invitarnos A ustedes. a su casa y recibirnos. Bueno, esta no es mi casa. De momento. Me la tienen prestada y ya me quieren sacar. ¿Y ya se quiere ir o todavía no? A mí no me gusta estar aquí, la verdad sea dicha. Pero le gusta gobernar. Sí, obvio, y me gusta más que la gente pase a la siguiente fase, que es tener el poder. Presidente, y hablando de eso, hablando del poder, me gustaría que usted nos contara un poco acerca de la importancia de la gente en las reformas. Las reformas se han visto pausadas, a veces entorpecidas, pero definitivamente la gente es la que mantiene en pie el tema de las reformas. ¿Qué tan importante es el pueblo para usted en este tema? Eso es fundamental, porque si no hay lucha social, no hay conquista social. El mismo 1 de mayo enseñó eso en cualquier parte del mundo. Tener una jornada de 8 horas, que no se tiene en Colombia, pero sí en la mayor parte del mundo, incluso se ha reducido a 5 o 6 horas en algunos países. Fue una lucha inmensa, millones de trabajadores en las calles, en muchos lugares del mundo, como en Nueva York, que incluso ahorcaron dirigentes sindicales, o en Inglaterra, o en Francia, o en el África, o en China. En Colombia no se puede obtener una conquista cualquiera. Derecho a pensionarse, que es normal en cualquier parte del mundo y que aquí casi no existe, tiene que tener la gente que quiera pensionarse en la calle. El derecho a tener una estabilidad laboral, que no lo echen a uno en 1 o 2 meses, sino que pueda la persona estar en una empresa y desarrollarse allí en su mundo laboral e incluso pensionarse. Esa estabilidad laboral que hoy no existe, eso se lucha con la gente en las calles. Que una enfermera la sacan a los 3 meses, que no le permiten tener un salario decente de acuerdo a sus estudios y a su trabajo de cuidado de la vida. Pues si 100.000 enfermeras, 200.000 enfermeras salen a las calles, pues conquistamos el derecho. Si el campesinado quiere tierra, necesita la tierra para vivir mejor, porque esa es su función, esa es su pasión, eso es lo que quiere un campesino, una campesina, sembrar alimentos. Si no hay tierra, pues no puede. ¿Cómo se consigue la tierra en Colombia? A través de una lucha social, a la que hemos llamado la reforma agraria. Entonces, cuando sumas las reformas que ha propuesto el gobierno, pues esas no se pueden conquistar simplemente con el voto en las urnas hace casi 2 años. Esas es con movilización permanente, porque quienes pierden con esas reformas, que es una minoría pequeña, pero que se han engordado en términos de riqueza pletórica con el erario público, pues esos van a detener, si el pueblo no sale a las calles, la reforma. Mira que ya se movieron en contra, ¿cierto? Y se movieron con cierta fuerza, tienen los medios de comunicación, tienen la capacidad de engañar permanentemente, de desinformar todos los días a todas las horas. Si nosotros nos quedamos quieticos en la casa, yo me quedo encerrado en este palacio, aquí llegó el cambio, hasta aquí llegó el cambio. Nos terminan sacando y barriendo esta casa y hasta quién sabe qué más harán, pero si nos movemos, podemos triunfar. Presidente, y por ejemplo, para acercarnos a la Paloma de la Paz, porque le tengo una pregunta sobre la paz. Presidente, ¿cómo el pueblo puede luchar, la población del común, la gente del común, los de a pie, con tanta desinformación? Porque sí se genera muchísima desinformación. ¿Usted qué le recomienda a la gente? Porque es que sí se maneja un tema mediático bastante fuerte. Tener dos fuentes diferentes, tres, cuatro, pues entre más mejor. Si están hablando del gobierno, mirar qué dice el gobierno, ¿cierto? Si están hablando de Petro, mirar qué dice Petro y comparar. Y si se tienen 2, 3, 5, 10 fuentes diferentes, pues ahí se hace una opinión un poco más subjetiva. Eso es lo que hay que hacer. Ok, presidente, y para finalizar, el tema de la paz, ya que tenemos acá la paloma al lado. Quizás para muchos es el tema más delicado, más difícil que ha tenido su gobierno, el tema de la paz. Hubo una suspensión del cese al fuego con las FARC,
La paz es el problema más difícil de la historia de Colombia. de nuestra historia, exacto. Entonces a eso iba y le quería preguntar, suspensión del cese al fuego con las FARC, pero operativos en el Cauca que los tienen cercados y que demuestra que hay que hacer la paz, no hay otra alternativa. También mensaje para los colombianos en ese sentido. Son 2 siglos de violencias, ¿cierto? No es la época actual solamente y hemos tenido peores violencias. Cuando los liberales se mataban con los conservadores por el color de la camisa, en un país de 11 millones de habitantes, muy rural, mediados del siglo XX, se propuso un acuerdo de paz allí por los jefes liberales y los jefes conservadores que se reunieron y fundaron algo que se llamó el Frente Nacional y lo hicieron votar en un plebiscito del 57. Eso tuvo éxito relativo, porque de una barbarie inmensa, de eso todavía hay libros, 300.000 colombianos murieron entre 11 millones que habían. Pasamos a una tasa de homicidios que era similar a la de Noruega en 1964. Y después se volvió otra vez a la violencia. Entonces, digamos, el país ha tenido cierto éxito en lograr acabar guerras, violencias, pero no ha tenido éxito en consolidar la paz. Entonces, lo que la historia de Colombia puede resumir en que se pasa de una violencia a otra y así. Podemos hacer una escala por generaciones de violencias diferentes. Hoy estamos viendo una muy ligado ya no a temas políticos, sino a traquetear la cocaína, el oro ilícito que está destruyendo buena parte de las selvas, de los ríos, a los inmigrantes, etcétera, a la extorsión, economías ilícitas. La paz hoy no pasa entonces por una negociación política como antaño. Hay que mirar las formas nuevas para encontrar cómo esos actores de violencia dejan de serlo. Y si me lo permites, lo que nosotros estamos proponiendo es pasar de economías ilícitas a lícitas y desconectarnos de los mercados mundiales de este tipo de mercancías ilícitas, que son ilícitas por decisiones mundiales, ni siquiera por nuestras. Eso es difícil, porque eso implica inversión en el territorio, eso implica el Estado en el territorio, eso implica la colaboración del pueblo en el territorio, implica asumir los riesgos, porque es quitarle un negocio a otros, implica incluso cambiar el país en términos de sus inversiones públicas. Hace poco había una discusión sobre por qué yo decía que por qué invertíamos tanta plata en las 4G, porque no invertimos nada en agua potable, ni en hospitales, ni en educación, ni en pequeñas vías de los territorios donde se desarrolla la violencia. Mientras eso sea así, la desigualdad social, que es de las peores del mundo, que también es una desigualdad territorial, no nos va a permitir hacer fluir recursos públicos, hacer fluir el Estado para crear riqueza en el territorio excluido en manos de la población misma, que es la forma de reemplazar las economías ilícitas. Okay. Presidente, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en la marcha. Bueno, gracias. Un placer. Muchas gracias.